mí peleó, hoy solo ya no estoy. Unidos somos uno al pelear esta batalla, nosotros huirán, nunca nos vencerán. La unión fuerza nos da, somos uno al pelear. La unión fuerza nos da, somos uno al pelear. Unidos somos uno al pelear esta batalla, nosotros huirán, nunca nos vencerán. La unión fuerza nos da, somos uno al pelear. Somos uno al pelear esta batalla, nosotros huirán, nunca nos vencerán. La unión fuerza nos da, somos uno al pelear. La unión fuerza nos da, somos uno al pelear. La llegada de la pantera T'Challa. ¿Dónde estoy? T'Challa se levanta y ve que está en un bosque de noche, siendo la luna la única luz que hay. Este mira a su alrededor, mientras tiene un gran dolor de cabeza, posiblemente por la descarga que recibió del ataque de Loki o por la caída. T'Challa empieza a caminar por el bosque, mientras este trata de comunicarse con el resto de los Avengers, pero se lleva la mala noticia al ver que su comunicador fue dañado y quedó inservible. T'Challa continúa caminando por unos minutos hasta llegar cerca a un castillo. T'Challa. ¿Un castillo? ¿Por casualidad estaré en alguno de los otros 8 reinos de habla Thor que existen? Si es así, entonces, ellos tendrían que saber cómo llamarlo para que venga por mí, claro, solo si lo conocen, pero primero tengo que saber en qué reino estoy primero. T'Challa saltó a través de una gran muralla, viendo que había unas ventanas pegadas al suelo. T'Challa supuso que esas ventanas serían para las celdas. T'Challa empezó a escuchar voces, vio que eran de unos hombres cerca de donde él estaba, tenían como armas unas espadas, lo que no sabía el rey de Wakanda, es que esos hombres eran miembros del ejército, Kuroinu, y donde estaba era uno de sus castillos principales. T'Challa solo había escuchado hablar sobre 2 supuestas elfas oscuras, pero lo que hizo que T'Challa levantara una de sus cejas por lo que escucho es que uno de ellos había dicho sobre algo de violar a la reina en la sala del trono del castillo. T'Challa no podía permitir eso, tal vez él no sea de ese mundo, pero no podía permitir tal acto. T'Challa vio que cerca suyo había una ventana que lo conducía a los pasillos del calabozo. T'Challa usando sus garras, cortó los barrotes como si fueran papel y entró con una patada, evitando que los barrotes caigan al suelo para evitar que hagan ruido y alguien sepa que alguien había entrado. T'Challa empezó a caminar con cuidado por el pasillo para llegar a la entrada para poder ir a la sala del trono, pero en su camino, vio algo que hizo que sobresaltara por la sorpresa y el horror. Delante suyo, estaba Snow cubierta en semen, casi desnuda, y con la mirada perdida. T'Challa hizo lo mismo que hizo con los barrotes de la ventana para acercarse a Snow para intentar ayudarla. T'Challa revisó su pulso y suspiró de alivio, Snow seguía con vida. T'Challa cargó a Snow y la llevó fuera del castillo con cuidado para no ser detectado por nadie y ponerla a salvo en un lugar del bosque donde nadie la encontraría. T'Challa regresó al castillo con cuidado y vio que nadie estaba cuidando la entrada principal. T'Challa entró por esta, no sin antes ver si había más de los soldados de Kuroinu cerca.
Chaya burlaba a los guardias al esconderse en la oscuridad o pasar realmente rápido antes que estos pudieran verlo. A otros que no tuvieron mucha suerte, tuvo que matarlos para que no alarmaran al resto e hicieran su trabajo más difícil. Chaya logró entrar a la sala del trono y vio a la persona o elfa que buscaba, Auriga Discordia. En el suelo. Chaya se dio cuenta que ésta estaba rodeada por varios hombres y varios monstruos que parecían ogros, pero lo que llamó la atención de la pantera, era que delante de Auriga y de él estaba el líder de Kuroinu, Bolt. Chaya, al ver cómo se acercaba a Auriga para violarla, lanzó una de sus dagas adelante de Auriga, sorprendiendo a todos en la habitación. Miembro de Kuroinu N1. ¿Pero qué? Sin ningún aviso, Chaya salió de su escondite y atacó al miembro con sus garras directo al rostro, cortándoselo en su totalidad. Miembro de Kuroinu N2. Y pero que mier. No pudo terminar porque Chaya le lanzó directo al cuello una de sus dagas, matándolo. Los demás empezaron a atacar a Chaya, mientras Bolt y Auriga miraban sin poder creer lo que miraban. Bolt miraba como un solo hombre, estaba matando sin muchos problemas a sus hombres, incluso mataba a los Zerogros con la misma facilidad. Bolt rápidamente sacó una espada de considerable tamaño y atacó a Chaya, pero la pantera esquivó el ataque para luego cortarlo con sus garras directo al pecho para luego hacerle una serie de golpes y patadas consecutivas, para luego y al final, encajar sus garras en el pecho de Bolt, y luego hacerle con estas unos cortes en forma de X, y darle una patada que lo lanzó contra su trono, dejando al líder de Kuroinu inconsciente. El asistente de Bolt vio todo esto con horror, y antes que pudiera decir o hacer algo, su cuello fue atravesado por una de las dagas de Chaya, matándolo casi al instante. Auriga vio todo esto con los ojos bien abiertos y sin ninguna palabra, pero el miedo la invadió al ver cómo Chaya se acercaba a ella, pero este miedo desapareció al ver cómo Chaya guardaba sus garras y se agachaba para verla. Chaya, ¿estás bien? Auriga, ese sí, Chaya. Bien, hay que irnos de aquí. Y no te preocupes, tu amiga está a salvo. Escuchar esto sorprendió a Auriga, pero esta se sorprendería más al sentir como Chaya se la llevaba en brazos. Al ver esta se sorprendería más al sentir como Chaya se la llevaba en brazos, al ver como un grupo de soldados de Kuroinu y ogros venían hacia él. Chaya no tuvo otra opción que saltar por la ventana, estando Auriga esperando. Lo peor, pues la sala del trono estaba en lo más alto del castillo, pero al abrir otras vez sus ojos, vio que no les había pasado nada. Esto se debió a las botas de energía amortiguadoras de Chaya que absorbieron toda la energía cinética de la caída, y incluso no hicieron ni el más mínimo ruido. Mientras los miembros de Kuroinu ayudaban a su líder sin poder creer lo que había pasado, Chaya empezó a correr por el bosque con Auriga en brazos hacia donde él había dejado a Xnoe, siendo la luz de la luna llena su única luz en su camino. Fin de cap.